invitarlos a que continúen inscribiéndose, uniéndose a la Sociedad Venezolana de Geólogos y que, por supuesto, todos los que ya se encuentran registrados e inscritos deben seguir honrando pues, el pago de la anualidad. Recuerden que estar registrado en la sociedad es totalmente gratuito, el registro, más sin embargo la anualidad es un monto, por supuesto, que ayuda a que continúe, por supuesto, realizando muchas de las actividades que realizamos. Esto sirve como colaboración, por supuesto, para la actividad del gremio y para todo lo que venimos haciendo. El estar al día con los pagos, por supuesto, permite que los miembros activos, es decir, los que están con la anualidad al día, pues se den a descuentos en cursos y otras actividades de adiestramiento profesional que venimos con todo esfuerzo realizando desde la Junta Directiva de la Sociedad y todo el equipo que nos acompaña. Por supuesto, todos estos adiestramientos estarán disponibles, adiestramientos con estos descuentos para los miembros solventes. Y bueno, sí, por supuesto, el día de hoy queremos dar la bienvenida y agradecemos al patrocinante de esta actividad del día de hoy, que es la compañía BMAX Fund. BMAX Fund, compañía anónima, es una empresa dedicada a la exploración y explotación de minerales de casiterita, columbita y tantalita. Esta compañía pues, realiza su actividad operativa centrada en el estado Bolívar, específicamente en la zona 1 del Arco Minero del Orinoco. Y bueno, sí es importante decir que BMAX Fund es una compañía de capital internacional con socios en Venezuela. Sus sedes se encuentran en la ciudad de Caracas, Venezuela, y en Puerto Rico. Entonces, bienvenidos BMAX Fund y bueno, por supuesto, esperamos seguir contando con el apoyo y colaboración de ustedes. En Sociedades Aliadas nos acompaña nuevamente parte del equipo, los jóvenes de APG Young Professional Venezuela, donde algunos de sus miembros pues, colaboran mes a mes en mucho de lo que hacemos acá. Por acá nos va a acompañar el día de hoy nuevamente Alejandro González, que es un ingeniero geólogo también egresado de la Universidad Central de Venezuela y uno de los presidentes de Young Professional Venezuela. Y bueno, ya entrando en materia, como introducción a la actividad del día de hoy, pues bueno, sean todos bienvenidos a esta conferencia donde igualmente de alguna manera esperamos que sea un coloquio. Y el tema de hoy es un tema que está muy en boga, como ya todos sabemos, en la realidad actual global, y hoy se va a hablar sobre tierras raras como un recurso crítico para el futuro tecnológico. Un conversatorio desde acá de la Sociedad Venezolana de Geólogos, presentado magistralmente por el ingeniero Noel Mariño, y vamos a hablar brevemente sobre él. El ingeniero Noel Mariño, pues, es un ingeniero geólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año de 1983, donde desarrolló tempranamente su pasión por la geología. Pues, bueno, completó su formación con un programa internacional avanzado en tecnología minera en el CENTEC, que es la Universidad Tecnológica de Luleå en Suecia, en el año de 1994. Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en la industria minera venezolana, donde trabajó durante 25 años para la compañía CBG Bauxilum, dedicada a la minería de bauxita a cielo abierto. Fue gerente general de operaciones de bauxita en la población de Los Pijiguaos, Estado Bolívar, desde septiembre de 1999 hasta julio del año 2006. Posteriormente coordinó el proyecto Granito para la exploración y puesta en marcha de canteras en el estado Bolívar, entregando resultados en 2008. Desde abril de ese mismo año hasta 2011 fue asesor técnico de la Gerencia General de Operaciones de este proyecto, ¿no? Entre los años 2013 y 2020 trabajó como asesor de minería para Macindus Inc., empresa de ingeniería y construcción en sectores mineros y energéticos, y fue director interino en Ingeomin. Luego, pues ya a partir del año de 2020, se ha desempeñado como asesor geominero independiente. Y es muy importante decir que es un geólogo no solamente muy activo dentro de la profesión, sino muy activo en la actividad gremial y haciendo publicaciones, donde, bueno, por supuesto, como parte de esta actividad gremial muy activa que él realiza, fue recientemente electo como presidente de la Sociedad Venezolana de Historia de las Geociencias. Y bueno, pues también desde hace varios años actúa como miembro electo por el Estado Bolívar para la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat. Bueno, entonces vamos a iniciar la conferencia. Por favor, recordarles mantener el mejor y mayor uso del internet de la mayoría de los
la audiencia, por favor mantener sus cámaras apagadas y los micrófonos también en off. Pueden escribir en la ventana del chat todas sus inquietudes y comentarios que serán leídos al final. Igualmente, algunos se les podrá dar la oportunidad de hablar directamente al final. Vamos a tener un pequeño coloquio, una pequeña intervención que voy a hacer al final antes de abrir a toda la audiencia. Y bueno, bienvenido entonces a la conferencia. Ingeniero Noel, muchísimas gracias. Y bueno, queda la... Muy buenas noches. Vamos a pelear con la pantalla. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos todos. Muy buenas noches. Desde Puerto Ordaz, una región muy llamativa a nivel minero. Les doy la bienvenida y hoy queremos conversar sobre las tierras raras, un recurso crítico para el futuro tecnológico. Ya vamos a ver por qué. ¿Quién soy? Ya lo dijo Dinair, Noel Mariño Pardo, una especialización en tecnología minera, 25 años de trabajo en Pijihuao, Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat como miembro correspondiente y reciente presido la Sociedad Venezolana de la Historia de la Geociencia. Una foto del suscrito y comienzo con una declaración. ¿Por qué? Para evitar problemas de plagio o señalamiento. Se han utilizado numerosos recursos multimedia como imágenes, fotos, dibujos, videos, escritos, documentos, infografías, con el objeto de ilustrar y apoyar esta presentación. Este recurso ha sido tomado de la web sin menoscabo de los derechos de sus autores y será utilizado estrictamente para la enseñanza, como aquí estamos reunidos. Y lo principal, por el tiempo, y lo importante del tema. ¿Cuáles son sus usos en los componentes de muchos dispositivos? Yo lo apuesto. Todos tenemos celular. Bueno, todos tienen tierra. Su importancia para configurar la tecnología del futuro. Quien no lo tenga, va a tener que comprarlo. Y con los precios, más caros todos los días. Ya veremos, guerra de aranceles. Síntesis en la historia del descubrimiento de estas 17 tierras raras. Cómo se distribuye la producción mundial, así como recursos y reservas. Ojo, paro aquí, recursos y reservas. Siempre lo digo en nuestras conferencias. No son iguales, ni siquiera equivalentes. Recursos es algo, reserva es otra cosa. Si hay duda, diríjase al código JORC, edición 2012 en español, y pueden ver que son diferentes. La forma para uno, con el código JORC, hacemos anuncios de lo que está pasando a nivel de los descubrimientos, reservas y recursos, pero hay una norma. Sigo. Ambiente geopolítico mundial ligado a las tierras raras y la guerra de aranceles, como lo mencionó Dinair. Y por supuesto, curiosidad, todo el mundo lo quiere saber, dónde se han reportado, y véjese bien que digo reportado, evidencia, reporte, evidencia de tierras raras en región Guayana. Dicho esto, cumplido el objetivo, entramos en materia. ¿Qué son las tierras? Bueno, son 17 elementos, 14 de los lantánidos y le sumamos lutecio, escandio e itrio. ¿Por qué? Porque tienen propiedades físico-químicas similares. Importante, no son tierras ni extremadamente raras, porque hay abundancia, pero la extracción y separación es lo complejo que le brinda esa denominación. No es sencillo, y ahí está lo costoso. Son cruciales por sus propiedades magnéticas, luminiscentes, catalíticas, esenciales en tecnología moderna como imanes permanentes potentes, pantallas, láseres, catalizadores industriales, también en sistemas de defensa. Ya vamos a ver por qué. Como dispositivos de visión nocturna y sistemas de armas guiadas. Yo soy partidario de la paz, pero lamentablemente los terrenos son importantísimos para el armamento. ¿Y quiénes son? Ahí están las 17. A la izquierda tenemos su número atómico, a la derecha su símbolo químico, y tienen nombres extraños como escandio, itrio, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometeo, samario, europio, gadolonio, terbio, disprosio, olmio, herbio, tulio,
y Tirbio y Lutecio. Cada uno de estos nombres tiene una historia. Si están interesados, busquen en San Google. Ahí lo van a ver, van a interesarse. Tiene una curiosidad increíble, pero con el tiempo debemos seguir. Le doy las herramientas y ¿qué es lo importante de esto? Que están en el periodo 6 de la famosa tabla periódica. Lo que está en claro son los 14 tierras raras y, por supuesto, el escanio, el litio y el antuario. Una vez definido esto y recordado la famosa tabla periódica, ya podemos armar el ajedrez o el dominó de las tierras. Una vez esto, National Geographic, ya en marzo del 2022, ya conversaba las tierras raras, ya se nombraba que esto va a ser importante. ¿Y cómo la titula? La guerra silenciosa por los elementos más codiciados del siglo XXI. Esto era silencioso hasta que el presidente de Estados Unidos se incorpora y empezó el tira y jala, que no tiene otra palabra, con las tierras raras. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le hace falta. ¿Por qué? Ya lo veremos. Y entonces, ¿en qué se utilizan? Lo que hemos dicho. Ahí estoy dando nombres, ejemplos, pero para ir más claro, turbinas eólicas, por supuesto, teléfono, iPad, fibra óptica y los famosos automóviles eléctricos. Así, tengo a la derecha un segmento que se utiliza estas tierras raras. El que tiene dominio de las tierras raras y la tecnología, que no solo tener, es la tecnología, puede en un momento dado manejarse mejor en los últimos avances. Lamentablemente está en inglés porque no la pude conseguir en español, pero el 62% de las tierras raras están dedicadas a los elementos catalíticos de los automóviles. El 13% para metalurgia, 9% para politura de vidrios y cerámica, 7% para magnetos y energías limpias, 3% para la parte de pantalla y bombillo y el 6% en otros como tratamiento de aguas residuales y radiación. Esto es importante porque le da una visión de dónde estamos parados. Esto es del 2013. Ya estaba sonando en ese momento. Un ejemplo, un avión F-35 de la última tecnología de Estados Unidos, yo estoy nombrando EU, que es el símbolo, según la RAE, para Estados Unidos de América, contiene aproximadamente 417 kilos de tierra rara. Entiéndese bien, y esto es importante, un avioncito tiene 417 kilos y la minería, estamos hablando de ppm. Entonces, usted se imagina la minería que hay que hacer, y vamos a ver un ejemplo de una mina en Estados Unidos, porque la nombran mucho, que vean la dimensión de esa mina. Entonces, tiene un avión F-35, tiene neodimio, samario, disprosio y terbio para fabricar imanes permanentes de alta potencia esenciales para actuadores eléctricos, sistemas de guía, radares y superficie de control de vuelo. Estos imanes deben funcionar bajo fuerza G y sistemas extremos de combate. El itrio, el famoso itrio, se utiliza en materiales absorbentes de radar que lo contribuyan al perfil de baja detección, modo sigilo del F-35 y así penetrar defensas enemigas. Gadolinio y europio se emplean para mejorar los sensores infrarrojos y electro-ópticos del sistema de apuntar. Así el sistema de apertura distribuida tiene unas siglas interesantes, pero miren lo que lleva a eso. Y hay otras tierras raras para electrónica de alta densidad. Y por si acaso no se acuerdan de qué es el avión, ese es el F-35. Como ven, un avioncito tiene su costo. No sé cuánto puede costar cada uno, pero su costo está aleaciones y sistemas electrónicos de tierras raras que lo hacen. Una historia rápida.
síntesis del descubrimiento de las tierras raras, porque es necesario. ¿De dónde salió eso? Y va a haber una correlación con la historia. Por favor, voy a mencionarlo y lo vamos a mencionar al final de la presentación. Al final del siglo XVIII, el nombre que aparece ahí, Axel Arrhenius, descubre la Esterlita en Suecia. Suecia, escudo báltico. Vamos a manejar eso en la cabeza. Escudo báltico, Suecia. 1787, que contenía el primer elemento de tierras raras conocido hoy día como siglo XIX. Empieza la efervescencia de varios elementos de tierras raras. Ojo, en aquella época era curiosidad química, incluyendo el serio en 1807, herrio y terbio en 1844. Es decir, el siglo XIX arranca todo ese descubrimiento de tierras raras. En los principios del siglo XX se identifican los 17 elementos de tierras raras que habían sido premonitoriamente identificados por el creador, que se me va el nombre de la tabla periódica, y ese creador antepone que deben existir esos 17 elementos como realmente sucedió. Mediados del siglo XX se desarrollaron métodos eficientes de separación mediante el proyecto Manhattan. Recuerden, Manhattan, bomba atómica, Hiroshima y Nagasaki. Por allí van también la situación de la Tierra. Siglo XX y siglo XXI. Expansión de las tierras raras en tecnologías como electrónica, imanes, láseres, catalizadores y energía, la transición energética y configurar la tecnología del futuro. Eso es importante, configurar esa tecnología del futuro. Así las cosas, llegamos al primer punto geominero, donde el gráfico dice reserva. Nota del autor. Se recomienda utilizar los términos recursos minerales y reservas atendiendo los conceptos de la norma JRC, como mencioné previamente, y las unidades están expresadas en toneladas métricas. En minúscula, de acuerdo a la Gaceta Oficial de 1981, que dictamina por metrología cuáles son las unidades del sistema métrico. Volvamos al punto. China, 44 millones de toneladas. Este gráfico es del 2024. Ayer. Es el más reciente. Entonces, vamos claro. China, 44 millones de toneladas de recursos y reservas. Le sigue Vietnam, es chiquitico, Vietnam. Sí, ahí está. Bueno, está al lado de China. 22 millones de toneladas. Brasil, 21 millones de toneladas. Nuestro vecino. Ahí tenemos unos recursos muy cerca de nuestras fronteras sur y nos va a servir de extrapolación hacia Venezuela y lo vamos a decir al final. Ojo, dense en cuenta que el mapa interno corresponde, ese mapa mundi, hay diversos colores que corresponden a la ubicación de esos recursos y reservas en el plano. Venezuela no aparece allí todavía, espero que aparezca. Entonces, observen Estados Unidos. China, 44 millones. Estados Unidos, 1.800.000. Y Canadá, 830.000. ¿Qué creen ustedes cuando que Rusia tiene 10 millones, pero el norte de América apenas tiene 2 millones y piquito de año? Oye, yo tengo que buscar tierras raras. Por ahí comienza la famosa estrategia de geopolítica y la guerra de aranceles. Este gráfico ya nos induce a nosotros como profesionales de la geociencia pensar qué está pasando con las tierras raras. Ya sabemos, es útil a nivel tecnológico, necesario para equipos tipo armamento y otras aplicaciones. China tiene 44, si tienes 44 millones de toneladas, tú tienes una posición de predominio. Y ahí vienen los combates entre esas dos potencias. Debo mencionar que Groenlandia tiene 1.500.000 y ustedes saben toda la cantidad de elementos políticos que hemos escuchado en la prensa o hemos leído en la prensa con respecto a la anexar Groenlandia. Bueno, por ahí va la cosa. Entonces, todo tiene una correlación.
los recursos y reservas y habla muy claro al respecto. Seguimos. Quiero hablar un poquito de historia. Producción minera mundial de las tierras raras y se busca un gráfico de Butada de 2021 del 85 al 2020. No pude conseguir por lo menos de 2024, pero no sirve para esta presentación. Miren, lo rojo es China. Se dan cuenta. Va creciendo. Lo azul es Estados Unidos. Ojo, yo no escogí los colores ya venían en el gráfico. Y el blanco, ese blanquito, es el resto del mundo. En el año 85, más o menos eran equivalentes. Estados Unidos estaba por encima de China en cuanto a producción. Pero miren qué hace China. Introduce un incentivo en forma de devoluciones fiscales para que las compañías mineras chinas de tierras raras fomenten la producción nacional doméstica. 85. Inmediatamente las empresas que son del Estado, pero actúan como privadas, incrementan su producción. Tanto que a nivel de costo estrangulan la única mina productora de tierras raras en Estados Unidos, que es la famosa Mountain Pass en California. Y disminuye sus operaciones de gran escala, pero en el 2002 no puede sobrevivir, con el problema de los costos, cierra definitivamente, aparte que había pasivos ambientales, y en el 2010, ya pasó un montón de años cerrada. Un momento, por favor. ¿Qué sucede? China introduce restricciones a las exportaciones porque la gente le estaba comprando. Y esto ocasionó el aumento récord de los precios de tierras raras. La minería es un negocio de riesgo, un negocio lógico. Y yo ahorita antepongo una coletilla, respetando al medio ambiente. Siempre he sido incisivo en eso, respetar el medio ambiente. Volvamos al punto. Al aumentar los precios, permite reabrir la mina Mountain Pass, y entonces en el 2020, que es la medida que tengo, China minó 140.000 toneladas, Estados Unidos 38.000 y el resto del mundo 62. Pero ¿qué vemos en este gráfico? Que los incrementos, el incremento de la producción se está elevando drásticamente. Miren las pendientes de la curva. Y ahora viene el primer paradigma. La participación china en la producción mundial bajó de 92% en el 2010 a 58% en el 2020. Claro, tiene recursos y reservas, pero su producción bajó porque aumentan los otros que tienen menos recursos y reservas. Si tiene menos, es necesario buscar. ¿Y cómo se buscan recursos y reservas? Campañas de exploración, y ahí está una importante definición de lo que está pasando a nivel global. Ya hemos visto la geopolítica, guerra aranceles, y ahora vemos la necesidad de buscar recursos y reservas. La única forma es prospectando. Incremento de la producción mundial de tierras raras. Tanto por el aumento de la demanda, por los precios, lo que hemos dicho, hacia niveles récord de las tierras raras, a partir de 2017 reorientó e impulsó la inversión minera hacia otros países como Australia y Myanmar, que era la antigua Birmania. Irrumpe otra vez Estados Unidos con Mountain Pass Mine en el 2018, con una participación de 38.000 toneladas, lo que dijimos, en el 2020, con tendencia al aumento. Myanmar participa con 30.000 toneladas y Australia, no lo mencioné, con 17. Y es importante, Australia incrementó 672% su producción entre el 2010 y el 2020. Y Madagascar, hemos mencionado Madagascar, si es correcto, Madagascar irrumpe en el 2020 con 8.000 toneladas. ¿Qué significa? La gente tratando de ajustarse a la bonanza económica, irrumpen países que no habían sido
por lo menos tomados en cuenta hace 20, 30. Paradigma. Entonces, ya sabemos, en el 2010, hace 15 años, China manejaba el 92% de la producción. Hoy día, por condiciones de mercado, bajó a 58%, con solo 140. ¿Qué significa? Que mucha gente en muchas partes del mundo está minando tierras raras y buscando. Una fotografía de una excelente mina, la famosa Mountain Pass Mine en California. No es una minita, es una mina. Entonces, eso lo trae a colación, que un gráfico dice más que 1000 palabras, y esa visión de ese pitch ahí es suficiente para uno darse cuenta de las magnitudes de lo que estamos hablando. Por supuesto, ¿dónde están? En rojo, en operación. ¿Qué significa esto? Brasil, Rusia, China, por supuesto, India, Malasia. Este es de 2020. Hay muchas en desarrollo y hay nuevos depósitos como en Tahití. Sí, en Tahití, mira, en Polinesia Francesa, Hawái. Y en 2025 hay muchas más. Pero ese fue el que conseguí y nos da una idea de dónde estamos. Ahí no aparece Madagascar, pero recuerden que Madagascar ya está produciendo. Y como dije, exploración, prospección. Y traigo a colación nuevos hallazgos. Y esto es 2023. El primero que quiero hacer referencia es en Noruega, Europa, de mayor profundidad de Europa. Tuve la suerte de estar ahí en el 94 como estudiante. Y yo estaba en el nivel 770, todo automatizado. Hoy día están en el nivel 1200 y siguen. Entonces, en amarillo tipo oro está la mina de Kiruna, que tanto es la producción de esa mina que mudó el pueblo completo a la derecha. El pueblo de Kiruna, que sale con un puntico rojo, ha sido mudado a la derecha, porque la mina se va a ir abajo. Y en azul, al norte, está el depósito de tierra rara, también a 1000 metros. Ese está más avanzado. Yo vi una modelación muy bonita, pero claro, está en una nitidez y una muy baja nitidez que no me permite presentarlo aquí, pero ya hay un modelo geológico tentativo y preliminar con calidades, pero los suecos son muy delicados y dicen que todavía faltan 5 años para llegar a producir el, pero están invirtiendo. Geopolítica, por supuesto, teníamos que hablar de geopolítica y las tierras raras. El ambiente geopolítico mundial se ha enrarecido por la aplicación de aranceles del pasado mes de febrero. Leí que fue el principio de febrero, por órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos. Son políticas comerciales proteccionistas de Estados Unidos. ¿Por qué? Ahí se involucra las tierras raras y China. Ya vimos que tenía 44 millones de toneladas de recursos y reservas. Y por supuesto, Estados Unidos tiene apenas 1.500. Tiene que producir, tiene que buscar. Las tensiones generaron una guerra de aranceles, donde el argumento central es que estas tarifas son necesarias para corregir un desequilibrio estructural que registró un déficit comercial de una barbaridad de millones, como ustedes pueden leer en el año pasado. Todavía es una noticia en desarrollo, no hay definición. Así que esto va rodando. Y por supuesto que tenían que preguntar, primero conocer. ¿Qué pasa en Ucrania? Esto es la opinión de Andrew Toff, que coincide con varios otros analistas. ¿Por qué lo escojo a él? Porque fue el más amplio, pero en Internet está muy clara más de una apreciación de personas de la geociencia. ¿Y qué dice él? Siendo periodista, pero se explicó, tiene experiencia en geociencia, dice que Estados Unidos tiene en la mira la vasta riqueza mineral de Ucrania, que incluye la tierra rara, cerca del 5% de los recursos mundiales, como una forma de recuperar la ayuda recibida por la inversión. Los expertos advierten que los depósitos de tierra rara en Ucrania, y estos otros paradigmas, están sobrevalorados, obsoletos y en gran medida inaccesibles.
Detalles de este acuerdo son: uno, los depósitos de tierras raras, cerca del 50%, están en su mayoría dentro del territorio ocupado por esta invasión de Rusia. Porque controla el 20% del territorio ucraniano, el este del Donbass y Crimea. Y dos, las tierras raras son difíciles de encontrar agrupadas en cantidades económicas, como dijimos al principio. Es necesario. ¿Cómo vamos a protestar en la mitad de una guerra? Y a pesar de los riesgos y escasos beneficios, aparentemente un acuerdo sobre las tierras raras a cambio de la reconstrucción de Ucrania parece ir avanzando. Un gráfico tomado esto de la AFP el pasado 26 de febrero. Los amarillitos son las tierras raras, dense en cuenta, esto es muy genérico. Esto sirve nada más como referencia ilustrativa. Hay lantanio, cerio, neodimio, herbio y itrio, que son los que están presentes en Ucrania, y el 50% está en la zona ocupada por Rusia. Hay otras más al este, pero los expertos dicen que hay que prospectar y explorar. Bueno, ahí queda esta referencia. El gráfico yo sé que ustedes se las van a hacer en la memoria, las van a quedar en la memoria. Y ahora la pregunta de las 20.000 noches. ¿Dónde hay tierras raras en Venezuela? Es una pregunta muy típica que iba a surgir de esta presentación. En la Guayana venezolana hay que prospectar, porque puede haber sorpresas. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque fue una referencia que hice en una de las pasadas entrevistas. No lo dije al principio. Yo tuve dos entrevistas, una el 5 de febrero y otra el 18 de abril, en el programa matutino que conduce Román Lusinski, el primero. El segundo estaba afuera y me entrevistó Gabriela Beltrán Carías. Y en esta última yo dije, en Venezuela puede haber sorpresas. Sí, ¿por qué? Porque hay analogía. Voy a explicar y después busco la analogía en base a la evidencia. Se tiene el caso del Cerro Impacto, el más conocido, municipio cedeño en Estado Bolívar, en plena selva virgen y de difícil acceso, con evidencias puntuales de ano, serio y litio. Yo siempre he dicho que las condiciones no están dadas para llegar al Cerro Impacto. De hecho, en mis 25 años de Piguao nunca pude llegar, porque siempre caía una tormenta, siempre había una dificultad, no había las condiciones y me quedó pendiente conocerlo, aunque sea del aire. Y si no hay carretera, solamente se le llega por vía aérea. También en el flanco suroeste del Cerro Carones, en las cercanías del Burro, en Pijiguao, bien en el municipio cedeño, ahí sí pasa la troncal 12, se detectaron lantano, cerio, lutecio e itrio. Ahí sí lo puedo decir yo, como dice el dicho, tengo los pelos de la cochina en la mano, porque ahí trabajamos con los muchachos de la UDO en una tesis de pregrado. Así que de eso sí estoy seguro. Y se reporta florencita. Ajá, no habían escuchado ese fosfato de cerio. En una mina, en la mina Parupa, a 15 kilómetros al sur de San Salvador de Paúl, municipio de Angostura del Estado Bolívar. Y ese reporte lo hace Urbani y Joris y está publicado en Geos, por si acaso alguien está interesado. Nosotros tenía que dar una información. ¿Dónde está el Cerro Impacto? Mira dónde está el Cerro Impacto. En la mitad del medio de Venezuela. La historia del Cerro Impacto. Yo hice un escrito sobre eso. Está publicado en el boletín de la Academia, la orden. Y el Cerro Impacto, como dije, está aislado totalmente de toda comunicación salvo vía aérea. Y por supuesto, eso sí, me dispensa que el mapa se me volteó, pero fue un favor que me hicieron los compañeros de Pijiguao. Ese mapa está puesto en la oficina de la Agencia General y se llama el mapa CBG presente y futuro. Hay muchas cosas que eran pensamientos que se iban a hacer CBG. Dese cuenta dónde está el mapita de Venezuela, que está el rectángulo, ahí está esa zona. Mira el Burro, Puerto Ayacucho
y la explotación minera de Pijiguao. Y entonces, en ese borde, al lado del burro, es decir, en la parte más occidental del estado Bolívar, se encuentra esa famosa Tierras Raras, donde fue una tesis de pregrado de las ahora colegas Bolívar y Manrique. Consideraciones finales. Gracias a las propiedades magnéticas, ópticas y eléctricas de los elementos que conforman las tierras raras, estas se hacen insustituibles en numerosas aplicaciones especializadas del siglo XXI y, por tanto, son esenciales para configurar la tecnología del futuro. Sin embargo, la extracción de las tierras raras está concentrada en muy pocos países, ya lo vieron, lo que genera una vulnerabilidad en las cadenas de suministro global. Y por eso la apetencia, por eso la guerra de aranceles y otras cosas que en el paquete mundial. Como se explicó, de acuerdo a la data de 2020, China lidera actualmente la producción mundial de tierras raras, 140.000, igual que las reservas y recursos, 44 millones, seguida muy de cerca de los Estados Unidos de América con 38 millones, 1.500.000 recursos y reservas. China posee todavía una fuerte presencia, como dije anteriormente, y aquí lo repito, está por el orden de 44 millones, seguida de Vietnam y Brasil, nuestro vecino del sur. He colocado, como espero que se esté grabando, y si no, no se preocupe que esto se grabará después. Hay dos enlaces fundamentales que son las entrevistas y coloco la charla magistral del año 2023 que hicimos también con la Sociedad Venezolana de Geólogos, que siempre para mí es muy importante, sobre todo en Guayana, manejo secuencial de las etapas de un proyecto minero responsable y buenas prácticas y potencial exitoso. Y lo regulatorio. Una buena campaña de exploración es garantía de un proyecto minero exitoso. Ahí están los compañeros de Pijiguao perforando con Alguertril en plena selva, tomando las muestras bajo normas y protocolos muy estrictos y, por supuesto, con sus equipos de seguridad. No puedo dejar de mencionar geología de superficie, por supuesto, determinando qué pasa con esas vetillas de cuarzo en una zona laterizada completamente. Y por supuesto, como no podía dejar de decir, mencionar quiénes son, nuestros fieles compañeros, la lupa, la piqueta y un buen sombrero. Me quiero despedir, espero que le haya gustado. Este es el río Orinoco en la confluencia o en la desembocadura del Paraguasa, en el río Orinoco, un atardecer tranquilo, luego de una geología de campo. Entonces están la Sociedad Venezolana de Geólogos, así como la Sociedad Venezolana de Historia de la Geociencia y la Academia Nacional de Energía del Hábitat. Muchas gracias por su atención y mis coordenadas de contacto, que es habitual, por supuesto, mi X, que es Geonotas, que publico ya no tan frecuente como antes por el asunto de la restricción nacional, pero siempre, gracias a un VPN, logramos salir. Muchas gracias.